En una colina, olvidada por el tiempo, allí donde el viento silba entre las ruinas, se alza un templo sagrado, dedicado a Atenea, la diosa de la sabiduría, de la estrategia y de la guerra justa. Las columnas jónicas, desgastadas por siglos, sostienen aún un techo digno de los dioses. El mármol refleja la luz dorada del ocaso, como si el sol mismo recordara su grandeza. En sus muros de piedra blanca reposan inscripciones olvidadas, versos, nombres, rituales, plegarias. Este no era un lugar de sangre, ni de violencia, sino de estudio, de devoción y de equilibrio. Aquí, entre incienso flotando en el aire y ecos de cánticos antiguos, vivía una joven. No una diosa, no una hechicera, una mortal de carne y alma. Medusa, la única gorgona, hija de Forcis y Ceto, hermana de Esteno y Euríale. Pero no como ellas, no indomable, no inmortal. La única que respiraba como nosotros, la única que podía morir. Ella no siempre fue un monstruo, fue una joven humana, devota, sabia, frágil. Y aunque nadie lo sabía aún, su destino ya estaba escrito en los ojos de los dioses. Aún no era monstruo, aún no era maldición, era simplemente humana. Y este es el origen de su leyenda. Medusa, sacerdotisa elegida por la diosa Atenea, no fue escogida por su linaje ni por riqueza, sino por su sabiduría, su templanza y una belleza que parecía no pertenecer a este mundo. Caminaba entre columnas antiguas, como si el templo respirara con ella. Cada gesto suyo era un ritual, cada palabra una plegaria. Pero los dioses rara vez permiten que esa calma dure. Ese día, el mar se agitó antes de tiempo, el cielo se tiñó de un dorado extraño, y algo cambió. Desde las profundidades del océano, una mirada poderosa se había fijado en la sacerdotisa del templo. Poseidón, dios de las aguas, señor de los mares, había visto en ella una luz distinta. No era amor, no era respeto, era deseo. Y cuando los dioses desean, las consecuencias caen sobre los mortales. El encuentro entre ambos ocurrió en el lugar más sagrado, allí donde solo debía haber silencio. Hubo palabras. No fue malicia, no fue rebelión, pero fue una falta, una transgresión en los ojos de los dioses. Medusa no entendía lo que sentía. Su cuerpo temblaba, su mente estaba lejos del templo. Poseidón se había marchado, como si nada hubiera ocurrido. Y en ese instante, entre los susurros del mar y la brisa rota, Medusa comprendió que ya no sabía quién era. Lo peor de todo no fue el acto. Lo peor fue que Atenea lo vio todo. No hubo juicio, solo un frío absoluto y la promesa silenciosa de un castigo que marcaría la historia. La diosa no se enfrentó al dios del mar, no castigó a quien debió castigar para no entrar en una guerra peligrosa. Volvió su mirada a la humana, a la fiel, a la servidora. Medusa estaba tomando su té cuando de repente el templo sintió una sacudida atroz junto a un fuerte estruendo.
Las llamas parpadearon. El mármol crujió bajo sus pies divinos. Algo descendió del cielo envuelto en un haz de luz. Era la mismísima diosa Atenea, enfurecida como la tormenta más feroz nunca vista y envuelta en cólera. Medusa, que no había pedido nada, que no había roto promesa alguna por voluntad propia, recibió el juicio. Atenea no alzó la voz, no pronunció sentencia, solo extendió la mano. Y entonces la transformación comenzó. Un fuego interior, un cambio invisible, que pronto se volvió infernal. Los cabellos se alzaron, sus hilos oscuros se retorcieron, y de ellos nacieron serpientes vivas. La piel cambió. Los ojos, antes dulces, se llenaron de dolor, de furia y de un poder desconocido. El castigo fue total, irreversible, no por odio, no por venganza, sino por el miedo que los dioses proyectaron en ella. Y así, la sacerdotisa fue desterrada del templo, de los dioses y del mundo, transformada en mito y en la última gesta que contarían los que se atrevieran a visitar su guarida. Condenada a la soledad, una leyenda había nacido, una advertencia para quienes desafíen el equilibrio sagrado de los dioses. El templo quedó en silencio. Tras la tormenta de los dioses, los cánticos cesaron, las luces se apagaron, solo humo y una sombra encogida sobre el mármol. Allí donde antes se rendía culto a la sabiduría, yacía ahora el castigo encarnado. La joven sacerdotisa abrió lentamente los ojos. Ya no sentía el calor de la luz sagrada. Solo frialdad, soledad. Un peso nuevo en todo su ser. Sus dedos temblorosos tocaron su piel, pero no la reconocieron. Ni su rostro, ni su cuerpo, ni su esencia. Entonces, lo sintió. Un movimiento lento, retorcido, vivo. Se llevó las manos al cabello, pero ya no era cabello, eran serpientes. Serpientes que se enroscaban, respiraban, observaban. Gritó. No fue un grito de terror, fue un grito de ruptura, de pérdida, de no saber en qué monstruo se había convertido. Medusa se arrastró hasta la estatua de Atenea, intentando encontrarse a sí misma. Una palabra, una señal de perdón. Pero no quedaba nada. Ni la protección de la diosa, ni el beneplácito de los dioses que del que había gozado años había sido marcada para siempre, no por pecado, sino por existir. Por el simple hecho de haber existido bajo el mando de unos dioses codiciosos. La maldición no era el castigo, sino lo que la historia contaría sobre ella, la forma en que la nombrarían, sin saber su verdad. Monstruo, bestia, abominación. Ya no sería vista como la mujer que fue, ni como víctima, sino como lo que le esperaría. A cualquier humano, con el que algún dios se encaprichara. Ahora Medusa era una amenaza. Cualquier cosa con vida, con solo mirarla, quedaría convertida en piedra. Si sus ojos azules como el mar fijaban la mirada, incluso sus lágrimas detenían el tiempo. Y así, entre columnas rotas y sombras alargadas por el ocaso, Medusa se levantó. No lloraba ya, no pedía clemencia, no buscaba explicación. Dio un paso, luego otro, y salió del templo, desapareciendo entre la niebla. Y en ese instante nació el mito. Pero no era el final, era solo el primer capítulo de una historia que aún estaba por escribirse. ¿Creéis que los dioses juegan con los humanos? ¿O por qué Atenea castigó con la maldición a Medusa? Que lo único que hacía era vivir acorde a las normas.
Y dime, ¿te atreverías a mirar a Medusa? Descúbrelo en el siguiente episodio.